Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal Ministerio La Antorcha Profética. Hoy es jueves 30 de abril del 2020 y con ustedes estamos una vez más para compartir el verdadero mensaje de 1888. El tema de hoy, como lo tenemos allí en la pantalla, es Cristo nació hecho de mujer. ¿Y qué significa esto? Eso es lo que vamos a estudiar en este día, en esta mañana. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos guíe y nos dirija en el estudio. Querido Padre que moras en lo alto, agradecidos por este nuevo día, por el cantar de los pájaros, por la luz del sol, por la vida que nos das. Suplicamos en esta hora tu dirección para comprender esta gran verdad de este mensaje que tú nos has enviado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, habiendo orado al Padre, habiendo estudiado este tema, vamos ahora a compartirlo con ustedes. Vamos a estudiarlo nuevamente, pero conjuntamente con ustedes. Y abrimos con la pregunta: ¿de qué forma fue Cristo hecho carne? Un poco para recordar lo que ya hemos visto en los estudios anteriores. ¿Cómo vino a participar de la naturaleza humana Cristo? Bueno, exactamente de la misma manera en que venimos a hacerlo cada uno de nosotros, los hijos de los hombres. Acuérdense que está escrito en el libro de Hebreos, y lo tenemos el capítulo 2 y el verso 14. Tenemos estas palabras: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Así que dice la palabra claramente que Él participó de lo mismo. De la misma significa de la misma manera, del mismo modo significa también igualmente. Así participó Cristo de la misma carne y sangre que tienen todos los hombres, de la misma manera en que los hombres participamos de esa carne y sangre. ¿Y cómo es? Es mediante el nacimiento. Yo participo de la carne y de la sangre de esta humanidad por el nacimiento. Y así es como Cristo participó de lo mismo. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que Él dice lo siguiente: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el énfasis que hacemos es que dice: un niño nos es nacido. Cristo participó de la misma carne y de la misma sangre por el nacimiento. Eso es lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 4, que es la base de nuestro estudio, el fundamento. Dice: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer o nacido de mujer, nacido bajo la ley, hecho sub de la ley. Hemos estudiado esta parte, ahora vamos a estudiar hoy es esto: el nacimiento de mujer, hecho de mujer. ¿Y cuál mujer fue hecho? Bueno, Cristo fue hecho de la única clase de mujer que este mundo conoce. ¿Sí? No hay dos ni tres tipos de mujeres. Hay un solo tipo de mujer, así como hay un solo tipo de hombre. Y fíjense, vamos a explorar primeramente, antes de entrar en ese punto del tipo de mujer, vamos a preguntarnos por qué debía ser hecho de mujer. ¿Por qué no podía ser hecho de varón, de hombre? Hay una explicación muy tremenda al respecto, y es que si él hubiese sido hecho de hombre, no le habría aproximado lo suficiente al género humano, como está el género humano bajo el pecado. Permítame explicarme. Fue hecho de mujer a fin de que descendiera hasta el último rincón de la naturaleza humana en su pecar. ¿Sí? No porque pensemos que la mujer sea más pecadora que el hombre. No, vamos a explicarnos. Fíjense, cuando vamos al libro de Timoteo, 1 de Timoteo, capítulo 1, y leemos el capítulo 2 y el versículo 14,
encontramos algo interesante. Dice, Adán fue engañado. No fue engañado. Adán no fue engañado. Sino, ¿quién? La mujer. Siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Acordémonos de la historia. La historia es que primero la serpiente seduce y engaña a la mujer, a Eva. Y después la mujer seduce al varón. Entonces, ese es el punto que se quiere expresar. ¿Quién fue el primero que pecó? Bueno, el primero que pecó fue la mujer. Si Cristo hubiese sido hecho de la descendencia del hombre, no habría alcanzado la plena profundidad del pecado que estaba en el mundo. De que estaba en el mundo antes de que el varón pecara. Cristo fue hecho pues de la mujer, ¿sí? Con el fin de poder enfrentar el gran mundo de pecado desde el mismo punto de su entrada en él. O sea, el pecado original, bien original, el más original de todos los pecados fue el de la mujer. Ahí fue donde entró el pecado primeramente, en la mujer. Entonces, en el hombre de segundo. Entonces Cristo tenía que ir, no ser hecho de hombre, porque no hubiese alcanzado el pecado donde comenzó. Tenía que ser hecho de mujer para alcanzar el pecado donde comenzó. Si se acuerdan, lo que hemos leído, lo que hemos mencionado, el pecado entró en el mundo primeramente en la mujer, ¿verdad? Luego pasó al mundo por el pecado del hombre. Es decir, la mujer trajo el pecado al hombre. Y cuando nosotros nacemos, pasa exactamente lo mismo. Exactamente pasa lo mismo. Dice la Biblia, y vamos a leerlo allí, en el Salmo 51. Dice la Biblia, dice David, pues inspirado por Dios, que quien lo introdujo a él al pecado fue su madre. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, igual forma como el pecado fue traído de Eva a Adán, igual es traído de todas las madres a sus hijos. Pero volviendo al punto en el que estábamos, Cristo fue hecho de mujer, con el fin de poder enfrentar en el gran mundo de pecado desde el mismo punto de su entrada en él. Si hubiese sido hecho de otra cosa que no fuese de mujer, habría quedado a medio camino, ¿sí? Lo que habría significado en realidad la total imposibilidad de redimir del pecado a los hombres. La profecía nos dice en Génesis que el Señor, cuando reprendió el pecado y habló de la esperanza, en el versículo 15, Dios dijo, en amistad pondré entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer te irá en la cabeza y tú le das en el calcañar. Entonces con eso el Señor nos dice que sería la simiente de la mujer quien heriría la cabeza de la serpiente. Y es solamente en tanto que simiente de mujer y en tanto que hecho de mujer como podría enfrentar a la serpiente en su propio terreno. Precisamente allí donde entró el pecado en este mundo. Fue la mujer en este mundo quien se implicó en transgresión, ya lo dijimos. Fue ella como entró originalmente el pecado. Por lo tanto, para redimir el pecado a los hijos de los hombres, aquel que sería el redentor debía ir más allá del hombre, a encontrar el pecado que estuvo en el mundo antes que el varón pecara. ¿Sí? ¿Vamos siguiendo? Es por eso, por lo que Cristo quien vino a redimir, debía ser hecho de mujer. Siendo hecho de mujer, pudo seguir el rastro al pecado hasta sus orígenes, hasta los orígenes de su mismo punto de entrada en el mundo a través de la mujer. Es decir, el pecado hasta los orígenes es el pecado original. Aquí estamos analizando y viendo que Jesús fue hecho de mujer para llegar al rastro del pecado original. Pero el verdadero pecado original, que no fue el de Adán, sino que fue el de Eva, porque fue el primero, fue el original. El pecado de Adán fue una consecuencia del pecado de Eva. Por tanto, aquí va el punto clave, para venir al encuentro del pecado en el mundo y erradicarlo hasta exterminar el último vestigio de él,
es de lógica que debiese compartir la naturaleza humana tal como la naturaleza humana se encuentra después del pecado. En el estudio anterior habíamos analizado unas citas del Espíritu de Profecía que ¿se acuerdan? Que lo habíamos encontrado en el libro Fe y Obras, que nos decía que Adán pecó y los descendientes de Adán comparten su culpa y las consecuencias. O sea, nosotros compartimos la culpa de Adán, como también las consecuencias. Por eso es que Cristo fue hecho de mujer, para Él venir a recibir la misma culpa y pagarla. Esto es tremendo. Esta es la redención, esta es la base de la redención. O sea, no hay otra razón por la cual Cristo fue hecho de mujer, sino para estar en más relación estrecha con el pecado. Como se encuentra el pecado en este mundo. Y se encuentra desde la naturaleza humana, cuando nacemos de nuestra madre, cuando somos hechos de mujer. Mis hermanos, se demuestra más allá de toda duda posible que entre Cristo y el pecado en este mundo, y entre Cristo y la naturaleza humana, tal como está bajo el pecado en el mundo, no hubo ningún tipo de separación, ni en el más mínimo grado. Repito, se demuestra, más allá de toda posible duda, que entre Cristo y el pecado de este mundo, y entre Cristo y la naturaleza humana, tal como está bajo el pecado en este mundo, no hay ningún tipo de separación, ni en el más mínimo grado. Fue hecho carne Cristo, fue hecho pecado, fue hecho carne tal como es la carne, precisamente tal como es la carne en este mundo. Y fue hecho pecado precisamente como es el pecado. Desde sus mismos orígenes, desde el pecado original que fue el de Eva. Todo eso fue necesario con el fin de redimir a la humanidad perdida. El separarse en lo más mínimo, en el sentido que fuese, de la naturaleza de aquellos a quienes vino a redimir, habría significado por completo el fracaso. Un fracaso de parte de Cristo. Ahora, por lo tanto, en cuanto que fue hecho bajo la ley, porque bajo la ley están los que Él vino a redimir, y en cuanto que fue hecho maldición, ya que bajo maldición están los quienes vino a redimir, y que fue hecho pecado, porque los que vino a redimir son pecadores, vendidos a sujeción del pecado, precisamente allí debía ser hecho carne. Y la misma carne y sangre, porque son carne y sangre aquellos a quienes Cristo vino a redimir. Y debía ser hecho mujer, porque el pecado estuvo en el mundo al principio, el pecado original, por y en la mujer. Por consiguiente, es cierto, no hay ningún tipo de excepción que Cristo debía ser hecho semejante a los hermanos, como lo leemos en Hebreos 2.17. Miren lo que dice allí. En Hebreos 2.17 es lo que dice que debía ser hecho semejante a nosotros, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos. ¿Y cómo es en todo? Debía ser bajo la ley, debía ser bajo maldición, debía ser bajo la culpa y la condenación, debía nacer bajo la sujeción del pecado y debía nacer hecho de mujer, porque así comenzó el pecado en el mundo. Fue así como comenzó el pecado original. Si Cristo no fue hecho así, no serviría de nada que Él se hiciese carne. No es servido de nada. Y la única carne que hay en este vasto mundo que Él vino a redimir es esta pobre, pecaminosa y perdida carne de pecado que poseemos todos. Y si esa no es la carne en la que Cristo fue hecho, entonces Él no vino a este mundo que necesita ser redimido. Si vino en una naturaleza diferente a la que existe, entonces, a pesar de haber venido, para todo fin práctico de alcanzar y auxiliar al hombre, estuvo tan lejos de Él como si nunca hubiera venido. Si Él hubiese venido con otra carne diferente a la nuestra, aunque hubiese venido, estuviese tan lejos de nosotros como cualquier otra cosa.
hubiese sido como si nunca hubiese venido. Así que no hay ninguna duda, mis hermanos, que Cristo en su nacimiento participó de la naturaleza de María. Y aquí vamos ahora, habiendo demostrado todo el punto de por qué fue hecho de mujer, ahora entendemos, debemos concluir, que no puede haber ninguna duda, que Cristo cuando nació participó de la naturaleza de María, porque María fue la mujer de la cual fue hecho. Ahora, este punto, seguramente usted está allí jalándose los cabellos. Seguramente su carne no lo permite, o su mente carnal no permite que admitir que Dios, en la perfección de su santidad, accediese a venir a la humanidad, allí donde está su pecaminosidad. Esa es la concepción general del mundo. No podemos entender, ni aceptar, ni creer que Dios en su santidad venga a este mundo, a esta humanidad. No, y por eso se hacen grandes esfuerzos para escapar de las consecuencias de esta gloriosa verdad que implica el desprendimiento del yo. Se hacen enormes esfuerzos. El último esfuerzo, el esfuerzo más reciente del mundo de la falsedad, fue inventar una teoría. Sí, una teoría. Una teoría según la cual la naturaleza de la Virgen María fue diferente de la del resto de la humanidad. Que su carne, que la carne de María no era exactamente tal como la que es común a toda la humanidad. Esta invención pretende que, por cierto extraño proceso, María fue hecha diferente. Diferente al resto de los mortales humanos, de los seres humanos. Y con el único fin y particular propósito de que Cristo pudiera nacer de ella de la forma que le convenía a esta mente carnal. ¿Sí? ¿Nos explicamos? Bueno, ese invento, mis hermanos, se conoce como el dogma católico de la Inmaculada Concepción. Sí, señor, el dogma católico de la Inmaculada Concepción. Muchos protestantes, si no la gran mayoría de ellos, junto a otros no católicos, creen que la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de Jesús por parte de la Virgen María. Pero eso es un craso error. No se refiere en absoluto a la concepción de Cristo por María, sino a la concepción de la misma María por parte de la Madre de María. La doctrina oficial e infalible de la Inmaculada Concepción, tal como se la define solemnemente, en tanto que artículo de fe por el Papa Pío IX, hablando ex cátedra el 8 de diciembre de 1854, es como sigue, y se los colocó allí en la pantalla. Miren cómo dice. Vamos a ver si lo tenemos allí. Ajá. Por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los benditos apóstoles Pedro y Pablo, y por nuestra propia autoridad, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la muy bendita Virgen María, en el primer instante de su concepción, y por una gracia y privilegios especiales del Dios Todopoderoso a la vista de los méritos de Jesús, el Salvador de la humanidad, fue preservada libre de toda mancha de pecado original. Y esto vamos a subrayarlo para que quede aquí. Este es el concepto. Fue preservada libre de toda tacha de pecado original. Es una doctrina que ha sido revelada por Dios, dicen ellos, y por lo tanto debe ser sólida y firmemente creída por todos los fieles. No está en la Biblia, la recibieron ellos por revelación, según. Eso es lo que plantea aquí, ¿no? Por lo tanto, dice, continúa, si alguien pretendiera, cosa que Dios impida, pensar en su corazón de forma diferente a la que nosotros hemos definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe naufragó y que ha caído de la unidad de la Iglesia. Catholic Belief, página 14. O sea, no podemos ni siquiera pensar de forma diferente a lo que dice la Iglesia Católica, a lo que dice este dogma, porque si no estamos ya perdidos. Una doctrina que ya hemos visto, que por lo que hemos leído y estudiado, es contraria a la palabra. Acabamos de leer que esa mancha de pecado original la trae todos los hombres. Salmo 51, versículo 5.
En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No que la relación íntima por la cual se conciben es pecado, no. Que cuando concebimos, cuando la mujer concibe al bebé, le da esa herencia de pecado. Y va creciendo formado, pero ya con una naturaleza de maldad, una naturaleza pecaminosa. Eso es lo que dice el Salmo 51. No dice otra cosa. Por eso es que apenas nacemos ya egoístas, separados de Dios, condenados a la muerte. Nacemos bajo la ley, nacemos de mujer. Ahora, eso es lo que ellos quieren evitar y por eso han inventado este dogma de la Inmaculada Concepción de María. Pero sigamos leyendo otras cosas. Escritores católicos definen este concepto en los siguientes términos. El antiguo escrito de Nativitate Christi, encontrado en las obras de San Cipriano, dice: siendo que María era muy diferente del resto del género humano, le fue comunicada la naturaleza humana, pero no el pecado. ¿Ve? O sea, ella heredó la naturaleza humana, pero no heredó el pecado. Vean en la doctrina de la Inmaculada Concepción. Otro escritor antiguo, Teodoro, patriarca de Jerusalén, dijo en el segundo concilio de Nicea que María es verdaderamente la Madre de Dios y virgen antes y después del parto, y que fue creada en una condición más sublime y gloriosa que toda otra naturaleza, sea esta intelectual o corporal. Página 216 y 217 del libro Católica Belief, o Creencias Católicas. Noten entonces este otro punto. Es virgen antes y después del parto. Y su condición, su naturaleza, es más sublime y gloriosa que toda otra naturaleza. ¿Pero dónde dice eso en la Biblia? No importa que no lo diga la Biblia. Ellos poseen la autoridad para inventar cualquier doctrina que se les ocurra. Y aquí le están inventando. Bueno, ¿esto qué significa? Esto sitúa a la naturaleza de María más allá de toda posible semejanza o relación con el género humano o la naturaleza humana tal como ésta es. Así coloca la naturaleza de la mujer, de María, totalmente lejos de nosotros. ¿Y para qué? Bueno, para lo que ahora vamos a leer en las palabras de un cardenal, el cardenal Gibbons, en un escrito que se llama Faith of Our Fathers, la fe de nuestros padres, páginas 198 y 199, que dice: afirmamos que la segunda persona de la bendita Trinidad, el Verbo de Dios, quien es en su naturaleza divina desde la eternidad engendrado del Padre, consubstancial con él, venido el cumplimiento del tiempo, fue nuevamente engendrado al nacer de la Virgen, tomando de esa forma para sí mismo la matriz materna, una naturaleza humana de la misma sustancia que la de ella. ¿Ve? Ahí no hay problema, ahí no hay duda. Es verdad. Jesús tomó una naturaleza humana de la misma sustancia que la de María. Eso lo creemos. Solo que ellos cambian la naturaleza de María para que Jesús, entonces, la naturaleza que tiene sea diferente a la nuestra. Sigamos leyendo. En la medida en que el sublime misterio de la encarnación puede ser reflejado por el orden natural, la bienaventurada Virgen María, bajo la intervención del Espíritu Santo, comunicando a la segunda persona de la Trinidad, tal como hace toda madre, una verdadera naturaleza humana de la misma sustancia que la suya propia, es real y verdaderamente su madre. ¿Se dan cuenta? No tienen problema con decir eso, que nació de mujer, porque la mujer de la cual Jesús nació ya es santa. Ella tiene carne santa. Tiene una inmaculada concepción. Fue librada del pecado original y por eso su concepción no es en pecado, como dice Salmo 51, sino que es inmaculada concepción, como lo dice Pío IX. Hay dos concepciones. Según la Biblia, la mujer concibe en maldad, en pecado. Según Salmo 51, versículo 5. Pero la doctrina de la Inmaculada Concepción nos dice, no, pero María no fue concebida así. Doctrina bíblica, doctrina infalible, dogma católico. ¿Cuál elige usted?
Ahora relacionemos ambas cosas. En primer lugar, vemos que la naturaleza de María, ¿verdad?, definida como siendo no solo muy diferente a la del resto del género humano, sino más sublime y gloriosa que toda otra naturaleza, se sitúa así infinitamente más allá de toda semejanza o relación con el género humano, tal como realmente somos. En segundo lugar, se describe a Jesús tomando de María una naturaleza humana de la misma sustancia de ella, de María. Según esta teoría, se deduce, como que 2 y 2 suman 4, que en su naturaleza humana, el Señor Jesús era muy diferente del resto de la humanidad. Verdaderamente, su naturaleza no es la humana en absoluto, es la de María, que es más sublime y que es diferente a la del resto del género humano. Verdaderamente, su naturaleza no es la humana en absoluto. Mis hermanos, esta es la doctrina católica romana sobre la naturaleza humana de Cristo. Simplemente esta naturaleza, la de Cristo, según esta doctrina, no es de ninguna manera la nuestra, sino la divina, la más sublime y gloriosa que toda otra naturaleza. Consiste en que Cristo en su naturaleza humana estuvo al punto separado del género humano como para ser totalmente diferente del resto de la humanidad, que la suya fue una naturaleza en la cual no pudo tener ninguna clase de identificación de los sentimientos con los hombres. Esa es la doctrina católica. Pero ¿saben qué? Esa no es la fe de Jesús. Esa no es la fe de Jesús. La fe de Jesús es por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. La fe de Jesús es que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. La fe de Jesús es que debía ser en todo semejante a sus hermanos. Es la fe de Jesús que Él mismo tomó nuestras enfermedades y que se puede compadecer de nuestras flaquezas, que fue tentado en todos los respectos de igual forma en que lo somos nosotros. Si no hubiese sido como nosotros, no habría podido ser tentado como lo somos nosotros. Pero la fe de Jesús nos dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y por eso la fe de Jesús nos dice que fue en todo según nuestra semejanza. ¡En todo! Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la fe de Jesús. Ahora, en las citas que en este capítulo hemos leído sobre la fe católica, en este estudio, hemos presentado la postura de Roma a propósito de la naturaleza de Cristo y de María. ¿Sí? En el segundo capítulo de Hebreos y pasajes similares de la Escritura vemos reflejada, y en ese sentido, en ese estudio, nos hemos esforzado por exponer de la forma en la que la Biblia la presenta, la fe de Jesús al respecto de su naturaleza humana. La fe de Roma en relación con la naturaleza de Cristo y de María, y también de nuestra naturaleza, parte de esa noción de la mente natural, según la cual Dios es demasiado puro y santo como para morar con nosotros y en nosotros, en nuestra naturaleza humana pecaminosa. Tan pecaminosos como somos, estamos demasiado distantes de Él en su pureza y santidad, demasiado distantes como para que Él pueda venir a nosotros tal como lo somos. No vino, fíjense este punto, ¿no? Es interesante. Lo que está diciendo es que en nuestra mente carnal, Dios no puede habitar en carne de pecado. Por tanto, Jesús no puede tener, como la Biblia dice que Jesús fue hecho de mujer, entonces Jesús no podía tener carne de pecado. Pero como fue hecho de mujer, la mujer de la que Él fue hecho no podía tener el pecado original. Y por eso, ¿qué hace? La sacan. Inmaculada Concepción de María. Para que la carne de Jesús también, para que la concepción de Jesús también fuese inmaculada. O sea, la Inmaculada Concepción de María nos lleva a la Inmaculada Concepción de Jesús. Y por consiguiente, si Dios no pudo habitar en nosotros, en Jesús, si Jesús, siendo Dios, no podía tener carne como la nuestra, porque Dios no puede habitar y morar en carne de pecado, nosotros, que tenemos carne de pecado, que tenemos ese pecado heredado desde el principio, el pecado primero, el primer pecado, entonces en nosotros tampoco puede morar Dios. Porque si no pudo morar Dios en carne de pecado cuando Cristo, hoy no puede morar en nosotros. Esa es la fe de Roma. Pero la verdadera fe de Jesús es que alejados de Dios como estamos, en nuestra pecaminosidad,
en nuestra naturaleza humana que Él tomó, vino a nosotros justamente allí donde estamos. Que infinitamente puro y santo como es Él y pecaminosos, degradados y perdidos como estamos nosotros, Dios en Cristo, a través de su Espíritu Santo, quiere voluntariamente morar con nosotros y en nosotros para salvarnos, para purificarnos, para hacernos santos. Por eso que la fe de Roma es que debemos necesariamente ser puros y santos a fin de que Dios pueda morar con nosotros. Porque Dios no habita en carne de pecado. Pero la fe de Jesús es que Dios debe necesariamente morar en nosotros y en nosotros para que podamos ser puros y santos. O sea, es al contrario. Según la fe de Roma, primero tenemos que ser santos y así Dios viene a nosotros. Según la fe de Jesús, solo podremos ser santos si Dios viene a morar en nosotros cuando no somos santos. Esa es la fe de Jesús. Mis hermanos, que verdaderamente podamos comprender estas cosas. Que verdaderamente podamos entender esta fe de Jesús. Porque está en el fundamento mismo. Y aquí al final, Jones nos muestra la relación que hay entre la justificación por la fe y la relación y la justificación por las obras. El fundamento de una y de otra. La justificación por la fe, por las obras, descansa en la fe de Roma, descansa en la fe, en la realidad, en su mente, en su teoría, de que tenemos que ser puros y santos para que Dios pueda morar en nosotros. Por eso es que tuvo que María tener carne santa y concepción santa. No podía ser concebida en pecado, como dice Salmo 51, sino que tenía que ser concebida en inmaculada, en santidad. Concebida de forma inmaculada, no de forma de pecado. Jesús, por tanto, fue concebido también de forma inmaculada y no concebido en pecado. Porque Dios no puede, según esta teoría de Roma, Dios no puede morar en el pecado, en la carne de pecado. Pero es que ese es el punto. Porque entonces, claro, ¿qué pasa? Entonces la persona necesita primero purificarse a sí misma para que Dios more en él. Y ahí está la justificación por las obras, porque por medio de las obras alcanzaremos la santidad necesaria para que Dios venga a nosotros. Eso es la fe de Roma, no la fe de Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde y te ayude a comprender esta verdad, porque este es el mensaje verdadero de 1888. Bendiciones. Hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga.